Listo, muy buenas tardes. El día de hoy nos está acompañando el doctor Héctor Romero. El doctor Héctor Romero nos va a colaborar con el tema de reanimación neonatal. Él es profesor titular de pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, pediatra, neonatólogo, epidemiólogo, nutriólogo, investigador miembro de Conciencias del Grupo B, doctor Héctor, para la Universidad del Bosque, para la Facultad de Enfermería y para la especialización de Enfermería Neonatal. Es un honor contar con usted y con su ponencia el día de hoy, con la gran experiencia, con la gran trayectoria que tiene en el tema de reanimación neonatal. Muy buenas tardes, don. Buenas tardes, muchas gracias. Muy amables sus palabras de invitación y de presentación, Oscar. Entonces quisiéramos que habláramos de reanimación neonatal. Me permiten, comparto mi pantalla. Reanimación neonatal es un tema que es fascinante. Hemos hecho una revisión muy buena con medicina basada en la evidencia. Y de esto sacamos una conferencia que es la que le voy a mostrar siguiente. Listo, profe, sí, estamos viendo pantalla. Perfecto, listo. Entonces empecemos. Entonces, vamos a revisar reanimación neonatal, los libros base, los artículos base, es el consenso de la Academia Americana de Pediatría a su lado izquierdo, y vamos a hablar de algunos tips que también tienen el consenso europeo. Pero esto es 2021. También han salido publicaciones 2022 y tenemos hasta libros. Hay un libro de la Asociación Colombiana de Neonatología que publicamos el año pasado y de los cuales soy uno de los artífices. Cuando ustedes entran a mirar reanimación, van a encontrarse ese flujograma. Es el flujograma de la Academia Americana de Pediatría. Y aquí se encuentra el flujograma de los europeos. Por eso vamos a hacer una charla viendo las dos visiones al respecto. Quiero que vean aquí en la Academia Americana de Pediatría, los rombos indican evaluación y los rectángulos son las medidas necesarias a tomar. Entonces tú evalúas, tomas una medida, evalúas, tomas una medida, evalúas, tomas una medida. Si se dan cuenta, la mayoría de evaluaciones se hacen a través del tono, la edad gestacional, respirar o llorar, la frecuencia cardíaca, ya sea por debajo de 100 o por debajo de 60 más adelante, para seguir avanzando. Y este es el flujograma de la Asociación Colombiana de Neonatología, que es muy parecido, sino que suma algunas gráficas que iremos viendo a medida que vayamos avanzando en la conversación y en la charla. Antes de entrar a una reanimación hay que tener habilidades del comportamiento. ¿Qué son habilidades del comportamiento? Muy fácil. Las personas que entran en reanimación tienen que conocer el entorno. Uno no puede llegar a reanimar a una unidad de recién nacidos que no conozca. Tiene que conocer el entorno, usar toda la información disponible, anticiparse y planificar. Esto es capacidad de un líder. Identificar claramente al líder, que es el que va a expresar las habilidades y habitualmente es la persona que más sabe de todo el flujograma. Él tiene que tener una comunicación eficaz entre él y las demás personas que están en la reanimación. Tendría que delegar tareas porque el líder no puede hacer todo al mismo tiempo. Y eso lo tiene que hacer de manera inteligente, utilizando todos los recursos disponibles y, si es necesario, pedir ayuda cuando lo necesite. En general, en una reanimación hay que tener una actitud tranquila y profesional, no hay que estar gritando ni nada por el estilo. Eso es una buena aclaración. ¿Qué hacemos antes de la reanimación? Esto es antes. A nosotros nos dan la historia clínica del paciente, que van a ser un niño que posiblemente requiera reanimación. Entonces, con recomendación fuerte, vamos a hacer una consejería antenatal. Vamos a ir a donde los padres para mirar cuáles son sus expectativas. Vamos a hacer un grupo de reunión en el cual vamos a hacer un análisis al cual llamamos briefing. Ese briefing va a decir qué opciones vamos a hacer durante el transcurso de la reanimación. Y lo último es que vamos a chequear el equipo. ¿Qué equipo tenemos para la reanimación? Aquí hay una posible distribución de la gente que va a estar, los profesionales que van a estar en reanimación. Aquí está la persona que hace la vía aérea y los accesos venosos, el asistente de respiración, el asistente de circulación que da las compresiones, con un líder externo y una persona que hace la transcripción de todos los eventos. Este es el estado ideal de una reanimación. ¿Qué preguntas debería realizarse antes de la reanimación en todos los partos o antes de todos los partos? Eso te anticipa para saber si el paciente requiere o no reanimación. Primero, edad gestacional. No es lo mismo un prematuro que un recién nacido a término. Segundo, ¿cómo está el líquido amniótico? No es lo mismo broncoaspiración de meconio que un líquido claro.
Factores de riesgo adicionales. No es lo mismo un niño que tiene una mamá con problemas importantes a un niño que no tiene problemas. Y por último, se establece que cuál va a ser el plan del manejo del cordón umbilical. Esto tiene recomendación fuerte con medicina basada en la evidencia. Empecemos con los factores de riesgo. Hay factores de riesgo antes del parto y hay factores de riesgo intraparto. Y estos pueden ser tanto el bebé como de la mamá. Y encontramos como mamá con hipertensión arterial, hemorragia durante el segundo trimestre, infección materna, etcétera, etcétera. Pero hay algunos factores de riesgo que tienes que tener muy en cuenta. Por ejemplo, el bebé que viene con hidros fetal. Si nace con hidros fetal, lo más seguro es que toque reanimarlo hasta que requiera ventilación y colocarle tubos de tórax. El niño con parto prematuro, lo más seguro es que toque colocarle bolsa plástica para evitar las pérdidas de calor. El neonato que viene con bradicardia persistente, lo más seguro es que toque llegar hasta medicamentos, entonces toca anticiparse a eso. O el niño que nace con líquido amniótico meconiado, lo más seguro es que haga dificultad respiratoria y requiera en algún momento intubación. O los bebés que presentan eventos centinela, como prolapso del cordón, desprendimiento de placenta y placenta previa. Lo más seguro es que requieran reanimación hasta que le coloquemos una dosis de ya sea de cristaloide o de glóbulos rojos. Si se dan cuenta cómo uno con los factores de riesgo podría anticiparse para saber qué es lo que va a necesitar en un futuro próximo. Ok. Lo otro que necesitamos es la preparación de la reanimación, todo el equipo. Necesitamos equipo para calentar al paciente, perdón. Necesitamos equipo para despejar la vía aérea, auscultar, ventilar, oxigenar, intubar y medicar. Y todo eso lo tenemos que tener en la bandeja o en la mochilita que tenemos de carro de paro. Entonces, la evidencia dice que al menos una persona tiene que estar entrenada en todos los pasos de la reanimación. Toca tener en cuenta los factores de riesgo, un equipo estandarizado y hacer una lista de chequeo de lo que se necesita y hacer el análisis antes del parto, que es el briefing. Todo tiene recomendación fuerte. Y sobre el cordón umbilical, podemos reanimar con cordón umbilical, imagínense, sin necesidad de cortar el cordón, podría hacerse una reanimación. Esta es una buena publicación de Cateria, en el cual estableció que a la fecha hay más de 6 estudios rondando en la literatura. El primero de ellos que ha salido importante es que reanimar con cordón intacto mejora la saturación, hace que el Apgar del paciente sea mejor y no tiene efectos secundarios. Por consiguiente, la reanimación con cordón intacto es una actividad que puede ser tremendamente promisoria. Entonces, por eso más adelante veremos acá que la Academia Americana de Pediatría establece que el recién nacido prematuro que no requiere reanimación, tú le tienes que clampear el cordón esperando 30 segundos. Al recién nacido a término que no requiere reanimación, esperamos clampear el cordón hasta pasados los 30 segundos, acá mismo. Y el niño que requiere resucitación para la Academia Americana de Pediatría, ellos todavía no tienen suficiente evidencia para saber si hay que clampear el cordón o se puede reanimar con cordón intacto. Lo que sí es claro es que si el niño tiene menos de 28 semanas, no podemos ordeñar el cordón. Ordeñar es que tú tomas, está el bebecito conectado al cordón todavía, y tú le ordeñas toda la sangre del cordón y se la pasas al bebé. En los menores de 28 semanas, esto se asocia a hemorragia intraventricular severa. Pero los europeos, ellos sí establecen unas diferencias. Ellos demoran el clampo del cordón no 30, sino 60 segundos, diferente a los americanos. Y ellos establecen que si el paciente puede estar necesitando reanimación inicial, podría hacerse con cordón intacto de acuerdo a algunas condiciones. Entonces, estos son los escenarios que contemplan los europeos, no los americanos. Los europeos dicen un niño nace y hace una transición satisfactoria. ¿Por qué? Porque tiene buen tono, buena respiración, buen llanto y frecuencias cardíacas por encima de 100. Perfecto. Demora el clampeo del cordón 60 segundos. El siguiente escenario es una transición incompleta. El niño nace y tiene un tono reducido, respiraciones inadecuadas o apneas, frecuencias cardíacas entre 60 y 100. A ese niño se demora el clampeo del cordón solo si tienen los recursos disponibles para hacer una buena reanimación del paciente. ¿Ok? Y el tercer escenario es la transición fallida, en el cual el niño nace hipotónico, pálido, con respiración inadecuada, apneico, con frecuencias cardíacas por debajo de 60. Ahí teóricamente tú haces un clampeo inmediato del cordón, pero ellos establecen, podrías demorar el clampeo del cordón si tienes los insumos apropiados para hacer una reanimación en el recién nacido. ¿Y qué son los insumos adecuados? Aquí están. Los insumos adecuados es un carro de paro que pueda trasladar al lado de la mamá, imagínate. Hay marcas como el Concord Bird, aquí la cama Spire,
aquí está el carro Light Star, míralo. Entonces aquí está la mamá en su cama, teniendo el bebecito, y mira que el bebé está conectado todavía al cordón umbilical a la mamá, pero el bebecito tiene su propio carro en el cual le hacen la reanimación. Y aquí está lo que es el otro marca, que es el carro Nova. Entonces, con estos insumos podrías hacer reanimación con cordón intacto. Si no lo tienes, muy difícil. Listo. Pasos iniciales en la atención del recién nacido. Entonces, el bebé nace. Después de nacer, tenemos 3 preguntas que hacernos cuando el bebé nace. ¿Es a término? ¿Tiene buen tono? ¿Y si respiró o lloró? Si el bebé cumple con cualquiera de las tres respuestas, es a término, tiene buen tono y respira y llora, perfecto. Se pasa a la mamá, se le hacen los cuidados de rutina y se le pasa contacto piel a piel con su mamita. Eso es totalmente razonable. Digamos, el bebecito necesita proporcionar calor a través de la lámpara de calor radiante. Recuerde que se prende antes de que nazca el bebecito. Y evitamos la pérdida de calor porque puede ser a través de conducción, convección, evaporación o radiación. Son los 4 mecanismos. Para evitar eso, pues hay que quitar objetos fríos alrededor del bebé, evitar las corrientes de aire, secar el bebé perfectamente y precalentar la incubadora. ¿Qué evidencia hay? Perfecto. El bebecito tiene que tener una temperatura entre 36 y 35 grados y 37.5 grados centígrados. Evitar la hipotermia porque incrementa los eventos adversos e igual la hipertermia. La hipertermia se asocia también a mortalidad. Hay que hacer el contacto piel a piel con la mamá. Es indispensable. Ya para Colombia está la resolución 3280 que dice que es obligatorio. Hay que controlar la temperatura, como vimos anteriormente, los 4 mecanismos de pérdida. En los prematuros más chiquitos, menores de 32 semanas, utilizar bolsas plásticas o envoltorios. Podríamos también utilizar en ellos unas mantas exotérmicas que se calientan cuando uno las presiona. Y en los países con limitados recursos, en lugar de las bolsas plásticas, podríamos utilizar esas bolsas de alimentación que tienen un sello en la parte superior, comúnmente llamadas bolsas Ziploc. ¿Qué hacemos? Tenemos que colocar al bebecito en una posición que pueda respirar adecuadamente. Se llama posición de olfateo, ¿sí se dan cuenta? Esa posición de olfateo no es ni flexionarlo completamente ni extenderlo completamente. La posición de olfateo es cuando tú horizontalizas 2 ejes. El eje que está entre el mentón y la glabela y otro eje que está entre el oído, el conducto auditivo y la horquilla esternal. Cuando yo horizontalizo esos 2 ejes, tengo la posición de olfateo, que es la mejor posición para que un niño respire adecuadamente. Si es necesario, eliminar secreciones. Lo puede hacer a través de una pera o a través de succión. Habitualmente los americanos lo hacen con pera. Primero se aspira la boca y luego se aspira la nariz, no al revés. Ahora imagínense que el bebecito le hicimos las 3 preguntas y no es a término, no tiene buen tono o no respiró y no lloró. Si no cumple con esas condiciones, se llama un bebé no vigoroso. O si es prematuro, es un bebé prematuro. ¿Qué hacemos con los bebés no vigorosos y con los prematuros? A esos bebecitos los calentamos, los secamos, los estimulamos, posicionamos la vía aérea, ya vimos la posición de olfateo, y succionamos si es negativo. Ya vimos las condiciones anteriores. Entonces, lo secamos bien, quitamos las compresas húmedas y estimulamos colocándole palmitas en las plantas de los pies o frotando el dorso, no tan vigorosamente. Esto tiene evidencia que esto despierta la respiración espontánea del bebecito. Entonces, no hay que succionar de forma rutinaria, no tiene ningún beneficio. Solamente succionamos si el paciente está recibiendo ventilación con presión positiva. Ahorita les voy a mostrar eso. Y cuando el bebecito está en maniobras de reanimación, durante la reanimación, debe utilizarse electrocardiografía monitoreada rápidamente. ¿Qué pasa con la broncoaspiración de meconio? Cuando el líquido amniótico es meconiado. Anteriormente, imagínense que intubábamos a todos los niños. Ya ahorita sabemos que para los niños no vigorosos, que nacen con broncoaspiración de meconio y que tienen evidencia de la obstrucción de la vía aérea durante la ventilación con presión positiva, la intubación es benéfica. Pero para los bebés no vigorosos, no necesitamos hacer laringoscopias de rutina y succionar cada ratico. Eso ya no se usa. Se usaba antes, ya ahorita estos 2 metaanálisis demostraron que no es eficiente. ¿Cómo evaluamos la respuesta del niño? Recuerde que hicimos una evaluación y vamos a mirar la respuesta. La evaluación la hacemos con la frecuencia cardíaca. Podemos colocar el estetoscopio o podemos mirar el pulso
del cordón umbilical o los pulsos femorales, o podemos monitorizar con un oxímetro de pulso colocado en la mano derecha del bebé, o podemos monitorizar con EKG, colocando los 3 electrodos, el blanco izquierdo, el blanco derecho, el negro izquierdo y el rojo en la parte inferior. ¿Cuál de los 4 es mejor? Bueno, hay una revisión que demostró que auscultar y colocar y palpar el pulso a nivel umbilical es rápido, pero hay muchas equivocaciones. En cambio, colocar los electrodos o el monitor en la mano derecha es más fácil que puedas localizar la frecuencia cardíaca que sí es realmente la del bebé. ¿Cuál es el inconveniente? Te demoras un poquito mientras los signos vitales empiezan a aparecer. Y pues siempre quiero mostrarles algo reciente, esto es del año pasado, ya hay un dispositivo que se llama Neobit, en el cual es como una especie de agarradera, se le coloca al bebecito en el tórax y de una vez da la frecuencia cardíaca monitorizada por EKG. Cosas del otro mundo. ¿Qué hacer si el bebé respira? Mira, tiene frecuencia cardíaca por debajo de 100, al parecer va muy bien, pero el bebé se ve cianótico. ¿Sí se dan cuenta estos dos bebés? Este bebé es súper cianótico. ¿Qué hacemos si esté cianótico? Pues el flujograma de reanimación dice que el niño que está con cianosis persistente se debe colocar en posición de olfateo, despejar la vía aérea, succionar si es necesario, monitorizamos la saturación con EKG o monitoría con pulso oxímetro y colocamos oxígeno suplementario si es necesario o consideramos la colocación de CPAP. Esta es una forma de colocar oxígeno suplementario a flujo libre. Tomamos la tubulatura y se la colocamos al frente de la carita del bebé y por ahí sale el oxígeno. Recuerde que esta tubulatura está conectada a la pared. O podemos darle oxígeno a flujo libre a través de la máscara de anestesia. O lo podemos dar a través de la pieza en T llamada Neopuff. O lo podemos dar con la bolsa autoinflable llamada AMBU, pero dándolo a través del reservorio abierto, a través de la parte de atrás del reservorio, no a través de la parte de adelante como la máscara de anestesia, sino la parte de atrás, ténganlo en cuenta. ¿Qué hacer si el bebé respira con dificultad o presenta baja saturación de oxígeno de forma persistente? Imagínate, le colocaste oxígeno a flujo libre, es prematuro también, y el bebecito no mejora. Pues en ese momento, si el paciente respira con esfuerzo y la saturación de oxígeno permanece por debajo del objetivo, tienes que colocarle CPAP, presión continua en la vía aérea. El CPAP lo puedes dar con la máscara de anestesia o con la pieza en T. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Aquí la máscara de anestesia para flujo libre se separa de la cara y la bolsa queda desinflada. Y aquí lo mismo para la pieza en T. En cambio, para dar CPAP, tengo que ajustar la máscara sobre la cara del bebé y por consiguiente se va a insuflar la bolsa de anestesia. Y en la pieza en T Neopuff, yo tengo que hacer sello en la máscara para que no se escape el aire. Entonces, esta es la pieza en T, en la parte superior hay una rosca, en esa rosca yo cuadro el PEP, aquí mire, cuadrar un PEP de 5, y cuando utilizo una bolsa de anestesia, a través de este manómetro, yo también puedo cuadrar el PEP, que en este momento lo colocamos en 5. Después de los pasos iniciales, ya vimos ahorita secado, calentado, etcétera, ¿qué hacer si el paciente no respira o su frecuencia cardíaca es baja? ¿Qué significa? No respira es que tiene apnea o hace boqueo o hace gasping, que dicen los americanos, o tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 100, cualquiera de esas tres. Si presenta cualquiera de esas tres condiciones, la indicación es darle ventilación con presión positiva. Monitorización al paciente con monitoría a través del pulso oxímetro y considerar la colocación de EKG y los 3 electrodos. Entonces, estas son las 3 indicaciones de ventilación con presión positiva en la literatura: apnea, boqueo, gasping o respiración entrecortada, frecuencia cardíaca por debajo de 100 y que las saturaciones objetivo estén por debajo de las que debían estar a pesar de que esté recibiendo oxígeno a flujo libre al 100%. La recomendación es fuerte. ¿Cuáles son los dispositivos para ofrecer ventilación con presión positiva? Ya los conocemos. Aquí está el AMBU o la bolsa autoinflable. Aquí está la máscara de anestesia. Aquí está la pieza en T o Neopuff. Y ya existe un Neopuff que es desechable, que se llama Neoti. Entonces, cualquiera de esas 4 piezas funcionan para dar ventilación con presión positiva.
El NEOT tiene una pequeña desventaja, que no se puede dar un adecuado CPAP, pero ahí también funciona. En la bolsa inflable, el AMBU, no se utiliza para dar flujo libre, ya lo vimos, a no ser que lo vemos a través del reservorio abierto, y no sirve para dar CPAP. Este no sirve para dar CPAP. La bolsa de anestesia, la típica que usan en anestesia, tiene que estar prendida y conectada a una fuente de gas, o si no, nunca se va a insuflar la bolsita. Y el reanimador empieza en T, que es el NeoPuff o el NeoT, pues controla muy bien las presiones. Imagínate, yo aquí controlo, ahorita vamos a mirar, controlo el pico y aquí controlo el PEP, pero el problema es que requiere una fuente de gas. Entonces tiene que estar conectado a una fuente de gas. Esta es la pieza que utilizamos y la que se recomienda. ¿Por qué se recomienda? Ya este es un metaanálisis de este año, de hace un mesecito, en el cual el NeoTIP reduce displasia broncopulmonar, intubación, ventilación mecánica, necesidad de surfactante, mortalidad y hemorragia y su complicación, leucocefalomalacia periventricular. Es muy bueno, por eso toca tenerlo. Entonces, esto es nuestro NeoPuff o pieza en T. Aquí, en el lado derecho, con moviendo la manila, yo puedo cuadrar el pico. Aquí, mira, están cuadrando un pico de 20, perfecto. Y con la parte superior hay una rosquita. Recordemos que en esa rosquita yo cuadro el PEP. Entonces, aquí hay un resumen de los tres dispositivos disponibles para ofrecer ventilación con presión positiva. Ahora, ¿qué necesitamos para dar ventilación con presión positiva? Necesitamos una posición de olfateo. Yo puedo obtener la posición de olfateo rápidamente colocando un rollito debajo de los hombros. Necesito una buena máscara facial y la máscara facial ni tiene que ser muy grande ni tiene que ser muy pequeñita. Tiene que ser del tamaño apropiado y puede ser una máscara redonda o una máscara anatómicamente normal. Técnicas para sostener la máscara. Tenemos la técnica de los 2 dedos, 2 puntos arriba. Se cuenta con estos 2 dedos yo hago presión hacia abajo y con el resto de los dedos hago presión sobre la mandíbula hacia arriba. Entonces, entre los dos yo aprieto. O puedo hacer la técnica de la araña, o puedo hacer la técnica de 2 puntos arriba utilizando las 2 manos. Pero si utilizo las 2 manos, tendría que tener una persona adicional que me ayudara a la respiración, el que llamamos asistente de respiración. ¿Con qué FIO2 empezamos? Si el niño tiene más de 35 semanas, la FIO2 con la que empiezo en esta máscara y con esta pieza en T es con 21%. Pero si el bebé tiene menos de 35 semanas de edad gestacional, empiezo con una FIO2 entre 21 y 30%. Aparte, conecto eso a un flujómetro. El flujómetro tiene que tener 10 litros por minuto. Y tengo que mirar las saturaciones objetivo. ¿Qué es objetivo? Al minuto el bebé tiene que saturar esto. A los 5 minutos tiene que estar saturando esto. Y a los 10 minutos tiene que estar saturando esto. Entonces no hay necesidad de correr. Un bebé a los 2 minutos no tiene que estar saturando 90. Tranquilos. Puede saturar 70 a los 2 minutos, 75 a los 3, 85 a los 5 minutos. Entonces, esto tiene nivel de evidencia, el 21% de los niños de 25 semanas. Sabemos que el 100%, iniciar una reanimación al 100% está asociado a mortalidad, por eso está en rojo. Y en los niños de 25 semanas para abajo, pues la evidencia es que se tiene que titular la oxígeno entre 21 y 30% de acuerdo a la oximetría del niño. Ya sabemos que tenemos que colocar el oxígeno, a FIO2, el litraje. Ahora, ¿qué presión vamos a utilizar o qué frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria que vamos a utilizar es de 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Y cómo vamos a hacer? Hay una especie de ritmo. El ritmo es respira, 2, 3. Respira, 2, 3. En el momento que yo digo respira, aprieto la bolsa autoinflable o tapo en la parte superior la pieza en T. Respira y en el 2, 3 yo libero para decir respira, 2, 3, respira, 2, 3. Con eso estoy dando 40, 60 respiraciones. ¿Qué presión utilizo? La presión inspiratoria pico o máximo de inicio tiene que ser entre 20 a 25 centímetros de agua. Y el PEP, presión al final de la expiración con el que yo inicio, el sugerido son 5 centímetros de agua. Entonces recuerde que yo aquí cuadro el pico y aquí cuadro el PEP. Ya tengo haciendo ventilación con presión positiva, ya tengo los parámetros. ¿Cuándo hago mi primera evaluación? Mi primera evaluación la hago después de 15 minutos de dar ventilación con presión positiva. Entonces, ventilados 3, ventilados 3 o ventilados 3, ventilados 3. A los 15 me doy cuenta que la frecuencia cardíaca está en aumento. Perfecto, sigue dando hasta que el paciente mejore completamente. ¿Qué sucede si no está aumentando la frecuencia cardíaca, pero el pecho sí se está moviendo?
continúa dando ventilación con presión positiva, que siga moviendo el pecho, en algún momento tendrá que arrancar el bebé. Y el tercer escenario, que es el más malo, no está aumentando la frecuencia cardíaca y tú notas que no se está moviendo el pecho. Tienes que hacer los pasos correctivos de la ventilación con presión positiva. La segunda evaluación que hacemos después de ventilación, cuando estamos dando ventilación con presión positiva, la hacemos después de 30 segundos de ventilación con presión positiva que esté insuflando los pulmones. Esa significa que es la efectiva. ¿Qué sucede si después de esos 30 segundos de buena insuflación tienes frecuencias cardíacas de 100 para arriba? Perfecto. Continúa con presión positiva hasta que el paciente recupere completamente. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 99 latidos por minuto? A los pasos correctivos de Mr. Sopa. Tercer escenario, que ese es el más malo. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60? Reevalúa rápidamente, haces los pasos correctivos de la ventilación con presión positiva y lo más seguro es que toque pasar a la siguiente fase, que es compresiones torácicas. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los pasos correctivos de la ventilación con presión positiva? Bueno, el acrónimo es Mr. Sopa. ¿En qué consiste? Yo ajusto la máscara de M, reposiciono la R, la cabeza y el cuello. Recuerde que lo puedo hacer con el rollito. Después de eso doy 5 respiraciones y vuelvo a evaluar. Si el paciente no ha mejorado, hago SO, succiono boca y nariz y luego abro la boca y doy 5 respiraciones y vuelvo a evaluar. Si no ha mejorado, paso a la P. La P es presión. Aumento la presión. Recuerden que empezamos con 20 a 25. Yo puedo subir presiones entre 5 y 10 centímetros de agua hasta un máximo. ¿Cuál es el máximo? 40 centímetros de pico en los recién nacidos a término y 30 centímetros de pico en los recién nacidos prematuros. ¿Qué sucede si subí las presiones al máximo? Doy 5 respiraciones y evalúo. ¿Qué pasa si no mejora? Entro a la A. La A es una vía aérea alternativa, en la cual tengo 2 opciones. O intubo al paciente o le coloco una máscara laríngea. Mr. Sopa, ¿sí?, es el paso más importante para mejorar una ventilación no efectiva. Eso lo dice la evidencia. Entonces hay que saber hacerlo. Cuando estoy dando más de 2 minutos de ventilación con presión positiva, tengo que colocar una sonda orogástrica para evitar la retención de gas. Entonces, ustedes ya saben más que yo la distancia de la sonda y se coloca y se sigue dando ventilación y se sigue haciendo la reanimación. Recuerden que en la A de Mr. Sopa está la intubación. Entonces, podemos intubar al paciente. Aquí están los tamaños de los tubos, una demotecnia que nosotros hacemos. El bebecito que pesa entre 1 y 2 kilos, su tubo es el número 3, imagínense. El bebé que pesa más de 2 kilos, el tubo es 3,5 o 4. Y el bebé que pesa menos de 1 kilo, su tubo ideal es de tamaño 2,5 milímetros. Tengo que tener monitorizado al paciente para la intubación y uso hojas de laringoscopio. Las más usadas son las hojas rectas que llaman Miller, aunque hay unas hojas curvas que casi no se usan, que son las Macintosh. El tamaño de la hoja recta Miller depende del bebecito. Para prematuros de menos de 1000 utilizamos la doble 0. Para prematuros hasta 37 semanas utilizamos la 0. Y para recién nacidos a término utilizamos la hoja de laringo tamaño 1. Tenemos 30 segundos para hacer la intubación. Y aquí están los tamaños de los catéteres French para succionar y meterlos a través del tubo orotraqueal. Recordemos que la idea es que la intubación la haga la persona más experta. Más 3 o más intentos de intubación se asocia a hemorragia cerebral severa. A veces necesitamos preoxigenar al paciente, aunque no hay tal evidencia de preoxigenarlo. Preoxigenarlo es colocarle oxígeno con presión positiva hasta que tenga muy buena oxigenación y ahí sí hacer el intento de la intubación. Otras personas, para mejorar el intento de la intubación, le colocan un estilete o una guía al tubo para que quede más rígido y poder orientarla para la intubación. Este es bueno, pero no tanto en los expertos. En las personas que ya saben intubar, el estilete no mejora las indicaciones, los éxitos de intubación. Cuando yo meto, quiero mostrarles acá, mire, cuando yo meto este laringo en la boca del bebecito, si lo meto muy hasta el fondo, veo el esófago. Si no lo meto mucho, lo dejo muy afuera, veo solo la lengua. Tengo que meterlo hacia la mitad, en la cual yo vea las cuerdas bucales, que son estas blanquitas, y el orificio que llama la glotis, por donde yo paso el tubo. Mira, aquí está el esófago, que es este hueco de acá,
y aquí arriba está la lengua, ¿sí se dan cuenta? Muy arriba es malo, muy abajo es malo, en la mitad es lo ideal. A través de ese huequito es que tengo que meter el tubo. Si introdujo el tubo, ¿qué distancia la tiene que introducir? Hay una mnemotecnia que la distancia es el peso en kilos más 6. Ejemplo, el bebé pesa 2 kilos. 2 más 6, 8. Significa que el bebecito le deja 8 centímetros la distancia al labio superior. O la otra es la mnemotecnia. Mnemotecnia que es la medición DNT más 1. ¿DNT qué es? La medición que hay entre el tabique nasal y el trago de la oreja. A esa distancia medida con una cinta métrica le sumas 1 centímetro y esa es la distancia que introduces el tubo. Si el paciente queda bien intubado, va a mejorar la frecuencia cardíaca, la colocación, la coloración del paciente, se le van a auscultar los ruidos respiratorios de forma simétrica, no va a haber distensión gástrica y en el tubo va a haber un vapor condensado que va mostrando cómo está saliendo el CO2. Pero si quieres realmente verificar que el paciente está intubado, colócale una confirmación a través de detector de colorimetría de CO2. El detector de colorimetría normalmente es de color morado y si queda bien intubado el paciente, se coloca de color amarillito. Esta es la forma en la cual inmovilizamos el tubo en pantalón, ¿se dan cuenta? Ya tenemos que tener cortadito así previamente cuando uno esté cuando ya sepa que va a ser una reanimación del paciente. Recuerden, si sabes intubar, intuba, pero si no sabes intubar, tienes la opción de las máscaras laringeas. Miren estas máscaras laringeas, tamaño 1 hasta tamaño 4.5. Y aquí, de acuerdo al tamaño, pues el peso para los bebecitos. Recuerden que la 1 alcanza para bebés hasta de 6 kilos sin ningún inconveniente. Estas máscaras laringeas sirven cuando tú no puedes intubar o cuando has hecho muchos intentos de intubación y no pudiste, o cuando tiene anomalías congénitas de la boca o el paladar, o cuando no ves muy bien la laringe, o cuando tienen un mentón chiquitico, una mandíbula pequeña, o la lengua muy grande, como el síndrome de Pierre-Robin o el síndrome de Down. Entonces, sí se pueden utilizar. Mire cómo se coloca, la máscara laringea se introduce así hasta el fondo y luego se conecta a la pieza con ventilación con presión positiva. La máscara laringea de tamaño 1 sirve para bebecitos de 1500 en adelante, pero ya tenemos máscara laringeas de tamaño 0,5. Estas de 0,5 sirven para niños de 1 kilo a 1,5 kilos, imagínense, para los más pequeñitos. ¿Qué sucede si intubaste el paciente, pero a pesar de estar intubado, el paciente no mejora o peor, empeora? Si el paciente no mejora o empeora después de la intubación, tienes que buscar la mnemotecnia DONE o DOPE. Los americanos le ponen DOPE, para Colombia sería DONE o para Latinoamérica. D, desplazamiento del tubo. ¿Qué tal si se desplazó? Confirma la distancia, recuerda, a través de las dos distancias. ¿Qué tal si está obstruido el tubo? Aspira a través de la sonda, y ya sabemos el tamaño French de las sondas para colocar a través del tubo. Descarta si tiene neumotoras, ausculta al paciente. Y por último, mira si hay algún equipo fallando o no está conectado de forma adecuada. Entonces, ¿hay evidencia de hacer un dope? Sí, hay evidencia. Entonces, la evidencia, en general, recomendación fuerte, hay que dar ventilación con presión positiva, con presiones entre 20 y 25, con un PEP de 5 por lo menos, evitar las excesivas presiones porque son malas, producen daño, ahí está en rojo. Se tiene que dar de 40 a 60 respiraciones por minuto. El tiempo inspiratorio de dar ventilación con presión positiva es 1 segundo o menos. Y recuerden que las insuflaciones sostenidas no deben realizarse en los bebecitos prematuros. Las insuflaciones sostenidas se asocian a muerte en los bebés de 28 semanas. Y pues cuando el bebecito está respirando de forma espontánea y está con cianosis, recuerde que la indicación es colocar CPAP, ojalá antes de la intubación para darle una chance de que mejore. Pasemos a las compresiones torácicas. Este es el modelo de compresiones. Se dan cuenta que el que está dando las compresiones está a la cabecera y la persona que está dando la ventilación con presión positiva, ya el paciente intubado, está al lado derecho. ¿Esto es por qué? Deja libre el ombligo para que yo le pueda trabajar al ombligo si el paciente necesita alguna acción, por ejemplo, canalizar la vena umbilical. Entonces, imagínate que el paciente, verificamos los movimientos del pecho, hicimos los pasos correctivos de la ventilación, intubamos al paciente cuando fue necesario y evaluamos y la frecuencia cardíaca fue por debajo de 60. Si está por debajo de 60, el paciente hay que intubarlo si no lo habías intubado, tienes que llamar a alguien si no lo pudiste intubar, y empezaríamos las compresiones torácicas coordinadas con la ventilación con presión positiva. Es indispensable que cuando empiezo con presiones el oxígeno ya tiene que estar al 100% e indispensable tiene que estar monitorizado con EKG, con los 3 electrodos.
Entonces, estas son las indicaciones de compresiones, frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, pese a la estimulación y pese a darle 30 segundos de ventilación con presión positiva, y esa ventilación estaba expandiendo el tórax. La técnica de compresión, mire, es aquí, si se dan cuenta, en ese espacio, la técnica de los 2 pulgares que deprimen el esternón, mientras que con nuestras manos rodeamos el torso y sostenemos la columna. Esa es la técnica preferida, existe en metaanálisis porque es la técnica en la cual hay menos fatiga y se obtiene mejores presiones. Pero pueden haber otras técnicas como la de estos 2 dedos que casi no se usa, o estas nuevas técnicas que están estudiándose desde el 2018, y hay una publicación del año pasado diciendo que pueden ser buenas en la eventualidad que te canses. El sitio para hacer las compresiones es acá. Es un espacio entre la apófisis sifoides y una línea imaginaria entre los 2 pezones. En ese sitio hago las compresiones. Y recuerde que puedo hacer las compresiones a la cabecera o lateral al bebecito. Las 2 técnicas son exactamente igual. ¿Cuál es la ventaja de la cabecera? Despejo el ombligo para trabajar la vena umbilical. Las compresiones tienen que ser lo suficientemente profundas para que muevan el corazón y llenen las coronarias. Eso se logra haciendo que las compresiones sean 1/3 del diámetro AP del tórax. Tengo que oprimir 1/3 del diámetro. Eso no es así encimita, así como en las películas. Nunca tengo que retirar los dedos, ¿sí? Y hay un ritmo para hacer las compresiones junto con la ventilación con presión positiva. Entonces, mira, aquí el paciente está recibiendo compresión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ritmo? El ritmo es 1 y 2 y 3 y ventila. 1 y 2 y 3. Cuando yo digo 1, 2 y 3, hago compresiones. En la I libero la compresión. Y después de que hago la última compresión, le doy ventilación con presión positiva al paciente. Entonces, es 1 y 2 y 3 y ventila, y 1 y 2 y 3 y ventila. Tenemos que hacer ese ritmo, esa cancioncita, para ofrecer 90 compresiones y 30 ventilaciones en 1 minuto, que es lo ideal. ¿Qué sucede si estás dando ventilación con presión positiva, ventilado al paciente, y aparte estás dando compresiones y no mejora? En ese momento vas y buscas la mnemotecnia cardio. La mnemotecnia cardio es para saber si estás haciéndolo bien. ¿En qué consiste? C es de movimientos del chest, del tórax. El paciente tiene que estar moviendo el tórax. A es de airway, tiene que ya estar intubado. R es de rate o relación. La relación tiene que ser 3:1, la cancioncita, y 1 y 2 y 3 y ventila. D es deep, la profundidad, tiene que ser 1/3 del diámetro del tórax. Y O, la última, es la fracción inspirada de oxígeno, que tiene que ya estar el oxígeno al 100%. Si tú haces esta cardio, pues vas a saber que estás haciendo unas buenas compresiones. Esto no son buenas compresiones. Entonces, la evidencia, las compresiones tienen nivel de evidencia moderado, ¿sí? Hay que subir el oxígeno al 100%, aunque pues no hay una gran evidencia, pero lo estamos haciendo en este momento. La relación es 3:1, una calidad de la evidencia débil, y la técnica ideal es la de los 2 deditos. Y tenemos que estar monitorizado, sea o sea, con EKG. La recomendación es fuerte. ¿Qué pasa si no mejoras con compresiones y ventilación con presión positiva ya estando intubado? Pasas a uso de fármacos. Entonces, mira lo que pasa. El paciente está intubado, hiciste compresiones, coordinaste la ventilación con presión positiva, y 1 y 2 y 3 y ventila, y 1 y 2 y 3 y ventila, colocaste oxígeno al 100%, monitorizaste con EKG, hiciste el cardio y el paciente no mejora. Perfecto. Entonces, y la frecuencia cardíaca no mejora es porque está por debajo de 60. ¿Qué tienes que hacer? Colocar adrenalina. Y si colocaste adrenalina y la frecuencia cardíaca sigue estando por debajo de 60, buscas 2 opciones. O tiene hipovolemia o tiene un neumotórax. Entonces, tengo que, para colocar los medicamentos, canalizar la vena umbilical. Entonces, tengo que tener todo el equipo. Dese cuenta que por eso estoy haciendo las compresiones a la cabecera, para poder dejar libre el abdomen y poder canalizar la vena umbilical. Entonces, recuerde que hay 3 vasos, perdón, me devuelvo, 3 vasos, 2 arterias y una vena. Metemos el catéter a través de la vena. Habitualmente es un catéter umbilical 5 French. O si no sabes colocar un catéter umbilical, podrías utilizar cualquiera de estos dispositivos que colocan agujas intraóseas. Y el sitio ideal es esta superficie plana anteromedial de la tibia. Entonces, se dispara con la pistola, queda ahí el yelquito, y a través del yelquito yo puedo colocar medicamentos, etc. Entonces, cuando no es factible una vena umbilical, podría utilizarse
como alternativa un acceso intraóseo y a través de ese puede colocar fluidos y medicamentos. Hasta puedo colocar sangre. Pero digamos que vamos a colocar adrenalina. Entonces, la preparación de adrenalina es la siguiente. Tomas una jeringa de 10 centímetros. La jeringa de 10 centímetros le adicionas 9 centímetros de solución salina fisiológica. A los 9 centímetros le adicionas el centímetro de la ampolla de adrenalina. Al final queda una jeringa de 10 centímetros con una preparación 1 en 10.000. Aquí están las dos publicaciones que hablan muy bien de la adrenalina. Entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Por dónde la colocamos? No se puede colocar por vena periférica, por favor. Eso solamente pasa en los adultos. Se tiene que colocar intravenosa por la vena umbilical o intraósea. Podríamos colocarla de forma endotraqueal mientras estamos buscando la vena o el acceso intraóseo. La preparación es 1 en 10.000, ya lo vimos. ¿La dosis cuál es? Recuerde que preparamos en 1 en 10.000. Esa preparación de 1 en 10.000, la jeringa de 10 centímetros, se la pasamos a una jeringa de insulina de 1 centímetro. La llenamos completamente. De la jeringa de insulina es donde vamos a dar la dosificación. De esa jeringa de insulina vamos a pasarle al paciente 0,2 mililitros por kilo, si es por la vena o intraósea. O 1 mililitro por kilo si la dosis de adrenalina es a través del tubo endotraqueal. Se administra rápidamente a través de la vena o intraósea y después de haberla colocado hacemos un lavado o un flush con 3 centímetros de solución salina. Se repite la dosis de adrenalina cada 3 a 5 minutos mientras que la frecuencia cardíaca permanezca por debajo de 60. Entonces, aquí está la evidencia de por qué es 0,2 cc por kilo, porque el retorno a circulación espontánea es muy rápido, es del 75%, y los 2,5 o 3 centímetros del flush también logra una buena incidencia en la recuperación espontánea de la circulación en un 86%. ¿Podrían utilizar bicarbonato? Bueno, hay dos guías, está la guía europea y está la guía americana. El bicarbonato tiene mucha discusión, ahí dice, solamente se debería utilizar en reanimaciones prolongadas después de una adecuada ventilación establecida en la cual no ha habido respuesta a otras terapias. Significa que has pasado por todo, ¿sí? Adrenalina, etc. ¿Cuándo colocas volumen? Un expansor de volumen. Bueno, la indicación es que colocas si el bebé no responde a los pasos de reanimación, significa que llegaste hasta adrenalina y tiene signos de choque o tiene antecedentes de pérdida de sangre aguda. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Se acuerdan? La mamá con prolapso de cordón, abrirse de placenta, la mamá que tenga un evento centinela y que se desangró, la mamá entró en código rojo y el bebecito nació muy mal, ese bebecito requeriría un reemplazo de volumen, un expansor de volumen. ¿Qué utilizamos? Solución salina normal o glóbulos rojos O negativo. Se pueden colocar a través endovenosa, a través del catéter umbilical o intraósea. Y tenemos que tener jeringas grandes para poderlo pasar. La dosis establecida generalmente es de 10 cc por kilo. Y esa dosis se pasa entre 5 a 10 minutos. Se pasa de 10 minutos cuando el bebecito es menor de 32 semanas por los efectos de tanta volemia. Entonces, la evidencia, evidentemente, tenemos que canalizar la vena umbilical, recomendación fuerte, no hay otra, ¿sí? Si no es factible, entonces una intraósea, la evidencia ya empieza a bajar. La ruta intratraqueal puede utilizarse, la evidencia es débil, pero es preferible utilizar la vía intravascular y se tiene que repetir cada 3 a 5 minutos de forma intravascular o intraósea. Y el expansor de volumen funciona cuando el paciente no ha mejorado después de ventilaciones, compresiones y adrenalina, ¿sí es? Es después de todo eso. Y aquí la aumentan un poquito. El bolo podría ser hasta de 20 cc por kilo. Hay consideraciones especiales si el paciente tiene neumotórax y lo diagnosticas por la auscultación o rayos X, pues la idea es evacuar el neumotórax a través de un tubo de tórax o a través de una aguja. También podemos tener niños que tienen lenguas muy grandes, tendríamos que utilizar unas cánulas de Hedel, ¿sí? Porque son niños que nacen con obstrucción de la nasofaringe posterior, o le podemos colocar a través de la naricita un tubo, una sonda nasotraqueal. Los bebecitos que nacen con hernia diafragmática, en el cual el intestino se sube al pulmoncito, pues no los deja respirar, ellos necesitan su reanimación especial. Entonces aquí les muestro cómo el año pasado, de acuerdo a las anormalidades congénitas, ya sean de la vía aérea, pulmonares, del corazón, gastrointestinales, neurológicas o embarazos múltiples,
pues existen algunas modificaciones que se tienen que hacer a la guía de reanimación. Ahí está para que lo tengan en la fotografía. Evidencia, si el paciente hizo asfixia, requiere hipotermia, la recomendación es fuerte. Hay que monitorizar a todos los niños, recomendación fuerte. Monitorizar los niveles de azúcar, indispensable después de la reanimación, glucometría. Si el paciente entró en hipotermia, hay una fase posterior que es de recalentamiento. Y entonces aquí tenemos publicaciones que hablan de hipotermia y reanimación en asfixiados y publicaciones, este es el ACOR, que es el libro para manejar a los niños en la etapa post-reanimación. Ese está gratis en internet, la versión anterior. Ahora, ¿qué pasa con los prematuros? Los prematuros necesitan una temperatura de la habitación donde se reaniman entre 23 y 25 grados centígrados. Necesitan calor radiante, un gorrito en la cabeza y en los menores de 32 semanas se les coloca el gorrito en la cabeza y se les tiene que colocar ya sea un colchón térmico o una manta térmica o un envoltorio plástico o un envoltorio de polietileno o una bolsa plástica común y corriente, esas de alimentación, en los menores de 32 semanas. Recuerde que no perdemos tiempo secando al bebé. Nace e inmediatamente se mete dentro de la bolsa, así no, sin secarse, y se le coloca el gorrito al bebecito. Ahora, ¿qué bebecitos no se tienen que reanimar? Porque no tienen indicación de reanimar. Los menores de 23 semanas, los menores de 400 gramos, los que tienen anencefalia, nacieron sin cerebro, los que tienen trisomía 13 confirmada y en Colombia los que tienen agenesia renal bilateral. Imagínense. Entonces, a esos bebecitos no los reanimamos. Si tú empiezas la reanimación y después la suspendes, es éticamente equivalente, porque tú tomaste una determinación. La reanimación en este momento dura alrededor de 20 minutos. ¿Sí? Entonces, la guía nueva y el libro nuevo, alrededor de 20 minutos dura la reanimación, pero esto puede ser individualizado de acuerdo al contexto del paciente. Si el paciente tiene múltiples factores de riesgo para que no vaya a salir adelante, puede demorar menos la reanimación. Pero si el paciente no tiene ningún factor de riesgo y tocó reanimarlo y sigues ahí a los minutos 19, dale hasta el minuto 20. Ahora, esto es cuando el paciente tiene asistolia. También paramos la reanimación después de 20 minutos si el paciente persiste con cardíacas por debajo de 60. Entonces, paramos la reanimación a los 20 minutos si la cardíaca está por debajo de 60 y sobre todo si tiene asistolia cero. Entonces, terminamos la reanimación, ¿sí se dan cuenta? Aquí terminamos la reanimación, pasos a los que no reanimamos. Después de la reanimación, es razonable hacer una reunión y mirar qué se hizo en esa reanimación y qué se va a ayudar para entrenarse. A eso lo llamamos briefing. Briefing es una discusión sobre el evento de reanimación. El briefing es antes de la reanimación. Entonces, es una discusión antes de la reanimación para prepararse. Después de la reanimación está el debriefing. El debriefing es una discusión de acciones y procesos de procesamiento después del evento de reanimación. ¿Y para qué sirve? Para promover el aprendizaje reflexivo, para mejorar el desempeño clínico. Entonces, hay que hacer el briefing y al fin, antes de la reanimación y después de la reanimación, hacer el debriefing. Los dos han demostrado tener resultados muy buenos de forma educativa y clínica. ¿Y a cuánto tenemos que hacer el curso de reanimación? Con recomendación fuerte, cada 2 años tenemos que hacer el curso de reanimación, el NALS. Si haces el curso de reanimación cada 2 años, aquí está la publicación, encuentras que hay una reducción entre el 12 y 42% de las muertes neonatales al día 1, al día 7 y en general la muerte perinatal. Entonces, es importante renovar tu curso de reanimación NALS cada 2 años. Así empiezan la reanimación desde chiquiticos. Les agradezco, son público muy amable. Aquí está mi correo electrónico para si tienen algunas dudas del tema. Gracias, que los dejo con el jefe. Doctor Romero, muchas gracias por tan excelente presentación. Y no, eso la verdad es un placer contar con su conocimiento, su experiencia y más nuestros profesionales de enfermería que se están especializando en esta área específicamente, en el área de neonatología. Los neonatos son porque directamente son enfermeros que les gusta, que aman trabajar en una unidad neonatal, en una sala de partos, en una área de alojamiento conjunto. Sí, mis felicitaciones. Es una especialidad muy bonita. Y gracias por hacerla. Gracias por especializarse en eso, para podernos ayudar a sacar adelante todos estos bebecitos. Romero, muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Lo mismo, una feliz tarde. Saludos a todos. Eso. Buen día. Chao. Chao.
Muchachos, con esto completamos el curso de reanimación neonatal. Posteriormente seguiríamos con Steinborn. Que tengan muy buenas tardes.